el valor del conocimiento. Derecho de inspección en las sociedades del tipo limitadas. Derecho de inspección que es diferente a las sociedades anónimas. Veamos qué dice la Superintendencia de Sociedades respecto de consultas que han realizado los usuarios. Derecho de inspección en la sociedad limitada opera en cualquier momento y no debe ser impedido por los administradores. Diría la Superintendencia en su oficio. Al realizar un análisis respecto del derecho de inspección, sus características, elementos y alcance del mismo, temas que fueron tratados en el oficio que vamos a revisar. Lo primero que nos preguntaríamos es ¿y cómo se ejerce el derecho de inspección en una sociedad limitada? Veamos. El artículo 369 del Código de Comercio nos dice derecho de inspección de los socios de la sociedad de responsabilidad limitada. Los socios tendrán derecho a examinar en cualquier tiempo, por sí o por medio de un representante, la contabilidad de la sociedad, los libros de registro de socios y de actas y en general todos los documentos de la compañía. Así las cosas tenemos que se pueden verificar en cualquier momento, de manera personal o por intermedio de otra persona. Se pueden verificar los libros de contabilidad, los libros de socios, las actas, pero además los demás documentos de la sociedad. Preguntémonos qué ha dicho la Superintendencia de Sociedades respecto del derecho de inspección en las sociedades limitadas. A. Puede ejercerse en cualquier tiempo, esto es, que el socio pueda examinar los documentos señalados en la norma en el momento en que él determine, siempre y cuando ello no implique una carga adicional para la sociedad. B. Puede ejercer este derecho directamente o por un representante, lo cual significa que es el titular del derecho a quien le corresponde la facultad de determinar si hace uso del mismo y, en caso afirmativo, si lo ejerce directamente o si designa un representante para tal fin. O C. El derecho de inspección se ejerce mediante el examen de la contabilidad, los libros de registro de socios y de actas y en general de todos los documentos de la sociedad, con la cual la materia de objeto del derecho referido es amplia y por disposición es amplia a su vez la situación legal. Así las cosas, la Superintendencia pues nos cuenta que lo puede hacer la persona o por un representante que puede verificar en cualquier momento los libros de contabilidad, los libros de actas, los libros de socios y cualquier otro documento. ¿Puede en algún caso limitarse ese derecho de inspección? Veamos qué nos dice la Superintendencia. De lo anterior puede concluirse entonces que el derecho de inspección no es susceptible de ser desconocido o limitado estatutariamente. Pues claro, al tenor literal de la norma legal invocada, al establecer que tal derecho, sin sugestión a ninguna circunstancia, y más bien, por el contrario, consagra expresamente la libertad para el socio de escoger el momento de su ejercicio, así como es suya la decisión de señalar si lo hace personalmente o por conducto de un representante, y en este último caso ha de indicar quién habrá de representarlo para el efecto del derecho de inspección. No pueden entonces los administradores, el revisor fiscal, la junta directiva de la sociedad impedir que se realice el derecho de inspección en cualquier tiempo, obviamente sin que eso no trunque la operación de la compañía ni que haya un exceso en dicho derecho. Por eso debemos preguntarnos, ¿puede designarse a un tercero para que ejerza el derecho de inspección? Dice la Superintendencia. Aun cuando a la sociedad o la sociedad tenga revisor fiscal, es legalmente posible que el socio designe a un representante para que en su nombre ejerza permanentemente el derecho en cuestión. Pero hay que hacer la salvedad de que, como quedó visto, tal derecho recae sobre la contabilidad de la sociedad, los libros de registro de socio y de actas y en general de todos los documentos de la sociedad, según lo prescribe el artículo 369 del Código de Comercio. De manera que el derecho aludido implica, en términos generales, que se puedan revisar los libros y documentos de la compañía, pero no de fiscalizar propia y directamente las actividades, operaciones y todos los negocios del ente societario. Y aquí hay que tener cuidado con esa situación, porque si fiscaliza y controla a través del derecho de inspección, se convierte en un administrador.
Y el derecho de inspección es para verificar los libros, actas y documentos, obviamente, de la sociedad, no para establecer un control sobre sus operaciones. Asimismo, debemos preguntarnos en qué tiempo se pueda realizar el derecho de inspección en la sociedad limitada. En cuanto al tiempo para ejercer tal derecho, el aludido pronunciamiento, pasado ya, ha expresado que el uso del derecho de inspección se ejerce sin ninguna restricción, en razón a que puede ser ejercido en cualquier época o momento, no estando circunscrito a ningún periodo o lapso determinado, como ocurre en el caso de las sociedades anónimas, en el cual pues no hay sino un tiempo determinado para poder ejercer el derecho de inspección. En el caso de las limitadas es durante todo el tiempo, máxime aún si está regido por el artículo 369, como ya lo vimos, y porque en los estatutos también se establece dicho derecho de inspección. ¿Cuáles son los límites del derecho de inspección? Este derecho no tiene el carácter de absoluto e ilimitado, pues de un lado no puede convertirse en un obstáculo permanente que llegue a entorpecer la buena marcha de la empresa, y de otro, porque en ningún caso este derecho se extenderá a los documentos que versan sobre secretos industriales o cuando se trate de datos que, de ser divulgados, pueden ser utilizados en detrimento de la sociedad. Así las cosas, hay límites claros para el derecho de inspección que no puede ir más allá de la simple revisión de la contabilidad de los libros y los documentos necesarios para formarse una idea del manejo mismo de la sociedad, de las retribuciones que obtienen sus administradores, pero no para usurpar o para tomar secretos industriales de la sociedad o pedir todo tipo de documentos o copias de los mismos. Preguntémonos además, ¿pueden los administradores objetar al representante designado por el asociado? No es dable para los administradores objetar al representante designado por el asociado para que a su nombre examine los libros y documentos que por ley tiene derecho, y menos aún oponerse argumentando la falta de idoneidad o de capacidad para el efecto. Así las cosas, el socio nombra a su representante, el representante ejerce el derecho de inspección y los administradores simplemente deben entregar toda la información referente al ente societario necesaria para que el derecho de inspección se lleve a cabo. ¿Qué sucede si se limita el derecho de inspección? De conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 de la Ley 222 de 1995, cuando los administradores impidan el ejercicio del derecho de inspección, incurrirán en causal de remoción, medida que hará efectiva la entidad que ejerza la inspección, vigilancia o control sobre el ente jurídico. Hay que tener cuidado, los administradores que lo impidan serán removidos. Y lo hará la entidad que ejerza el control, normalmente la superintendencia. En este caso podría ser la superintendencia de sociedades. ¿Qué concluye la superintendencia? Finalmente, a la luz de la prescripción contenida en el artículo 48 de la Ley 222 del 95, el ejercicio del derecho de inspección se realiza en las oficinas de la administración, en donde funcione el domicilio principal de la sociedad, y no se extiende a ninguna otra oficina, ni funcionario o empleados, y únicamente sobre los libros de la sociedad con las restricciones anotadas tal y como quedó precisado. Así las cosas, el derecho de inspección en materia de sociedades limitadas puede ser realizado por un tercero, se puede ejercer todo el tiempo, tiene las limitaciones propias del derecho de inspección en cuanto a los secretos industriales y la operación de la compañía, y obviamente en cualquier tiempo lo puede efectuar el socio de la misma sociedad. Sobre el derecho de inspección y otros temas comerciales, puede consultar en nuestra página web www.forum.com.co. Forum, el valor del conocimiento.